Gracias por estar ahí. Gracias a usted, querida familia, ahí donde está reunida. Algunos tal vez en el trabajo, en cualquier lugar donde esté conectado. Gracias por hacerlo. Les hemos animado a orar. Ahora acabamos de alabarle al Señor. Que mantengamos este espíritu de reverencia al Señor. Y que sobre todas las cosas dispongamos nuestro corazón. Dispongamos en la medida que necesitamos conocer, que necesitamos ser instruidos, ser guiados. Que usted pueda poner todo su corazón en cada palabra que usted va a escuchar, con siempre la intención de ponerla por obra. Así que quisiera que se una conmigo y oremos una vez más para que su palabra efectivamente, como conocemos, sea eficaz en nuestra vida, viva y eficaz en nuestra vida. Gracias, Padre. Una vez más te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Esta mañana nos reunimos con todos mis hermanos. Estamos más que dos, Señor, en acuerdo, en unidad, para adorarte, para alabarte. Y en medio de nosotros estás tú, Señor. Tu presencia, Señor, nos bendice, tu presencia nos anima, tu presencia nos instruye a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Queremos esta mañana disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente, Señor, para escuchar tu voz, para aplicarlo a nuestra vida, para encontrar una aplicación práctica en la vida que tenemos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te damos el honor y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos nosotros estudiando el libro de los Hechos. En la semana pasada, el domingo anterior, el pastor nos había enseñado y habíamos encontrado unas aplicaciones prácticas también en la vida y el ministerio de Esteban. Recuerda, ¿no? Esteban, uno de los mártires, los primeros mártires de la primera iglesia, fue muerto apedreado. Una muerte cruel, una muerte violenta, que sufrió a causa de ¿qué? De simplemente enunciar el Evangelio. Ese fue su delito. Usted vio en el capítulo 7 cómo sucedió eso, cómo él incluso se defendió, pero simplemente murió. Ahora quisiéramos que continuemos con ese estudio en el capítulo 8 ahora. Y el tema de todo esto tiene que ver con dos personajes que ahora el libro de los Hechos, a través de Lucas, se entiende que él escribió este libro, nos muestra y del cual quisiéramos que podamos tomar algunas enseñanzas. Yo no sé si algún momento, yo estoy seguro que sí, usted escuchó muchas veces la historia de Felipe y el etíope, Felipe y el eunuco. Y muchas historias la hemos asociado a cuestiones más bien de escuela dominical, ¿no es cierto? De pronto una enseñanza que está más apropiada para niños, podríamos pensar, pero déjeme decirle que no es esa la realidad. Esta enseñanza trae un profundo mensaje para cada uno de nosotros y queremos ponerlo esta mañana en práctica para poderla obedecer sobre todo. Así que vamos a entender y qué es lo que podemos encontrar, qué podemos aprender de este pasaje, de este par de personajes importantes de la palabra que los menciona el libro de los Hechos como algo que ocurrió, como algo que nos puede aportar a nuestra vida. Y esta es la idea de encontrar el mensaje. ¿Qué aprendemos de Felipe y el etíope? Bueno, aquí hay un testimonio claro de una conversión genuina. Este es un testimonio claro de lo que el Señor hace en la vida de una persona que anhela, que desea conocer a Dios. Y aquí también hay un mensaje claro de lo que nosotros como mensajeros y como una especie de instrumentos de Dios podemos hacer en beneficio de los demás. Así que quiero que juntos podamos aprender algunas situaciones que nos muestran en cuanto a la disposición de cada uno de estos personajes y lo podamos aplicar a nuestra vida. Muy bien, antes de empezar a leer los pasajes, los versículos, más bien de este pasaje, permítame poner en contexto la situación de la iglesia, la situación de lo que está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que vamos a aprender de estos par de personajes? Digo, el tema tiene que ver con hablar de Dios hacia otros. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos visto que en el capítulo 7 Esteban muere. Y mire cómo empieza el capítulo 8, versículo 1. Quisiera pedirle que usted tenga a su mano Hechos, capítulo 8,
Vamos a leer algunos versículos ahí. Por favor, acompáñenme con su Biblia. Capítulo 8 de Hechos. Y ahí vamos a revisar. Quiero que junto conmigo pueda usted leer, pueda tener a mano su palabra y leer juntos esto. En versículo 1 del capítulo 8 dice: aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. ¿Qué es lo que está pasando acá? Después de la muerte de Esteban, dice la palabra, inicia así este versículo 1, se desata una gran persecución. ¿Qué es lo que miramos? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que la iglesia se dispersa hacia otros lugares de la región. Mire cómo hace Dios esta situación. Yo me doy cuenta de que la voluntad de Dios se cumple bajo nuestra voluntad o sin nuestra voluntad, pero la voluntad de Dios se cumple. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era el objetivo en principio? En el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, todos lo conocemos, el Señor le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder, ¿para qué? Para que seas mis testigos. ¿En dónde nomás? Allí en Jerusalén, obviamente, luego en Judea, luego en Samaria, y luego en los fines de la tierra, en los confines de la tierra. Es decir, que el testimonio debía llegar de los discípulos hacia todas las naciones del mundo entero, empezando desde Jerusalén. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Aquí resulta que los discípulos y la iglesia está en Jerusalén. En estas circunstancias no se ha movido. Aquí en este momento podemos darnos cuenta que los discípulos no han obedecido la palabra del Señor, no han obedecido lo que Él les dejó enseñando, lo que Él les pidió. ¿Qué hace el Señor para que se haga su voluntad? Inicia, dice, y permite una gran persecución. Y entonces ahí sí se mueve la iglesia. Excepto los discípulos que se quedan en Jerusalén, el resto sale, la iglesia entera sale dispersada, prácticamente huyendo de lo que está aconteciendo ahí en Jerusalén, y entonces van a diferentes partes. Y miren cómo Dios logra cumplir el objetivo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en Samaria llega Felipe, uno de los 7 diáconos, ¿se acuerda? De los 7 diáconos que en el capítulo 6 habían elegido los discípulos. ¿Para qué? Para que ellos se ocuparan de las mesas, es decir, de otras cosas que la iglesia tenía que hacer. De pronto había ahí un inconveniente con las mujeres viudas. Y entonces ellas levantaron su voz de protesta porque no eran atendidas. Y claro, posiblemente los discípulos no se daban abasto. Así que nombraron 7 discípulos, 7, como una especie de líderes para que puedan atender esas responsabilidades. Uno de los 7 entonces era Felipe. Otro de los 7 fue Esteban, que en este momento, como ya dije, había muerto. Entonces Felipe, tomando esta actitud de diácono, se llama, hace la responsabilidad, cumple a cabalidad su responsabilidad. Pero mire ahora lo que está sucediendo. En el capítulo 8, versículo 4, lea conmigo por favor, dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Cómo se imagina que estaba sucediendo ahí? Felipe, por encima de toda situación, va a Samaria, una región y una población, una nación que era totalmente en contra del pueblo judío. Nunca se llevaron bien, nunca había una buena relación entre un judío y un samaritano. ¿Qué es lo primero que aprendemos de la actitud de Felipe? Que por encima de toda barrera social, él va a predicar. Él se encuentra, dice, en una región de Samaria. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Que ha vuelto la alegría a través de la predicación. Que muchos se convierten, que muchos se sanan.
Es decir, Dios está usando a Felipe de una manera asombrosa, podríamos decir, ¿verdad? Entonces está sucediendo esto. Mire cómo el objetivo, digo, del Señor se va cumpliendo. Felipe, ahora usado tremendamente por Dios, está instruyendo, está predicando, está enseñando la palabra, está logrando, digamos, un avivamiento espiritual grande, de mucha importancia en esta zona. Ahora, si continuamos leyendo, y aquí vamos a entrar a nuestro pasaje, algo extraño ocurre. En el versículo 26 podemos darnos cuenta de lo siguiente. Mire lo que dice, lea conmigo. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. ¿Qué es lo que pasa ahora? Mire, Felipe está siendo usado de una manera grandiosa en Samaria. ¿Por qué ahora, con la guía del Espíritu Santo, el Señor le está pidiendo que Felipe salga de toda esta multitud y vaya al desierto? ¿Para qué? Según dice aquí, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. ¿Qué es lo que encontramos en la vida de Felipe? ¿Qué nos enseña? Nosotros podríamos haber dicho, a ver, Señor, pero ¿por qué vamos a enviar a Felipe? Felipe está teniendo un gran resultado aquí en Samaria. ¿Para qué enviarle al desierto? ¿Por qué no mandamos a otro de los discípulos? Eso tranquilamente podríamos haber pensado, ¿verdad? Tal vez Felipe mismo no entendió esa orden en principio, ¿no es cierto? Porque mire, si nosotros pensamos que alguien está siendo usado grandemente por Dios, pues hay que dejarle que siga usando, así pensaríamos, ¿verdad? Pero mire lo que está diciendo. Felipe le está dando una dirección. Ponte en marcha hacia el sur, hacia el desierto. ¿Para qué? Para que se encuentre con ¿cuántas personas? Con una. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? ¿Cuáles son los planes del Señor? Muchas veces no los entendemos, pero Él tiene un plan siempre. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender, como Felipe, escuchar la voz de Dios. Y más que escuchar la voz de Dios, obedecer esa voz. ¿Usted ha aprendido a escuchar la voz de Dios? Podríamos nosotros haber dicho, pues esto no parece de Dios, esto más bien parece del diablo. ¿Cómo va a pedir que si Él está siendo usado? Déjenle ahí, que siga haciendo la obra, diríamos nosotros. Manden a otro. El Señor tenía un plan. Y los planes de Dios son perfectos. Necesitamos entenderlos, necesitamos tener la sensibilidad de escucharle, qué es lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida, a dónde nos quiere usar, qué es lo que quiere hacer el Señor. Muchas veces no entendemos, esos planes. Pero, hermanos, aquí está el Señor mostrando un plan, que en este caso, en principio, me da la impresión que tal vez Felipe mismo no lo entendió, pero para él valió más el tratar de obedecer a Dios que su propio entendimiento, que su propia situación. ¿Qué es lo que hace Felipe? Versículo 27. Felipe emprendió el viaje, es decir, obedeció. Eso es lo que espera de nosotros. Es lo que espera de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Pero qué? Aprendiendo a escuchar la voz del Señor. La primera situación entonces que podemos encontrar, bueno, ya hemos visto algunas, pero una principal que puedo enumerar aquí es que el Señor espera, y a través de esto, que podamos aprender a escuchar a Dios. Y enseguida, no después, enseguida obedecer. Es lo que estamos viendo, la actitud de Felipe. Entonces, por encima de las situaciones que nosotros podemos entender, Dios tiene un plan y tenemos que sensibilizar nuestros oídos para escuchar su voz. ¿Cómo Felipe logró escuchar la voz de Dios? Yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar, ¿cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Bueno, para ser nombrado diácono,
Felipe tuvo que cumplir 3 requisitos principales. ¿Cuáles eran? Ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de sabiduría y ser un hombre de testimonio, de buena reputación. Estos son los requisitos que también nosotros debemos cumplir para escuchar la voz del Señor. Esto lo que implica es que a través de estos requisitos podemos acercarnos y tener una relación con el Señor. Y mientras más nos relacionamos con Él, más estrechamente nos relacionamos con el Señor, entonces vamos a aprender a escuchar la voz del Señor. Usted se da cuenta que cuando tenemos una relación, por ejemplo, tengo una relación con mi esposa, y si no está a mi lado a lo lejos, simplemente escuchando el tono de su voz, ya sé que está por ahí, ¿verdad? El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es lo que dice. Y necesitamos entonces aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Hermanos, siendo de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, es decir, dejando que el Espíritu Santo controle nuestra vida, guíe nuestra vida, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios de forma verdadera, no guiados por nuestras emociones, no guiados por nuestros sentimientos, sino por la guía del Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y obviamente de la sabiduría que viene del temor de Dios, que viene de su palabra, del conocimiento de su palabra. Que nadie pueda decir nada de nosotros. Que nadie puede decir nada absolutamente en contra de lo que usted hace, de lo que usted vive. Absolutamente nada. Buen testimonio. Y Felipe cumplió a cabalidad estos requisitos y nos hace ver que esto ayuda, que esto promueve esa relación con Dios para lograr cada día escuchar de mejor manera su voz y por lo tanto obedecerle. El primer aprendizaje, la primera enseñanza de Felipe. ¿Qué más podemos aprender de esto? ¿Cómo es que Felipe le saca de la multitud, y le lleva a que solo se encuentre con una persona? Porque hermanos, para el Señor, cada uno de nosotros somos valiosos. Usted es valioso. Usted es valiosa. Dios le da tanta importancia como si fuera usted la única persona del mundo. El Señor Jesucristo dice que de 100 ovejas, si se pierde una, ¿qué hace? Deja las 99 y se va atrás de aquella que se ha perdido. Y de pronto usted y yo somos de esa oveja que se extravió, pero que fue al alcance y que nos ha dado esa bendición de encontrarnos. Usted es valioso. Yo quiero que usted entienda esto como una especie de esperanza para su vida. Muchas veces podemos pensar que no, que somos tan insignificantes para Dios, como que a Dios no le interesamos, como que Dios tal vez parece que se interesa de otras personas, menos de uno. No piensa así. Para Dios todos somos valiosos. Aquí está la muestra. Dejó la multitud y dijo, Felipe, tú encuéntrate con este hombre. Y vamos a ver por qué. Pero eso es lo que hace el Señor. Muestra que usted y yo somos tan valiosos para Él, que hace todo esto en un sentido de bendición y que podamos sentirnos seguros y confiados que efectivamente así ha sido con nuestra vida. Muy bien, ¿qué encontramos? Un poco continuando leyendo con este pasaje como segunda enseñanza. Que Dios siempre va a preparar el corazón de las personas, pero también va a preparar todas las condiciones necesarias para que haya estos encuentros, haya estas conversiones especiales que vamos a ver. En el versículo 27, podemos volver a leer, dice, Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor acá? Efectivamente, Él lo que hace es eso, preparando el corazón. De hecho, algo estaba haciéndose, obrándose en el corazón del eunuco. ¿Quién es este eunuco? ¿Quién es este etíope? No nos da mucha información la palabra, pero etíope pues obviamente viene de la región de Etiopía,
como usted vio la imagen al inicio, da la impresión de que era una persona de tez morena, pero una persona intelectual, una persona de alto rango, que era un poco similando a nuestro tiempo como un ministro de finanzas, ¿se da cuenta? Parte del ministerio de un presidente, por ejemplo, como en nuestro caso. Pero dice aquí que él era parte de una comitiva, encargado del tesoro de la Candace, que era de una forma de reinado, ¿no? La Candace no es un nombre, es un título, así como por ejemplo Faraón es un título, así también es Candace, así como por ejemplo el César, que implica un título, así también habla Candace aquí, ¿no? Candace es un título. Y él era parte de eso, digno de mucha confianza. ¿Y qué es lo que tiene que ver con eunuco? No sé si usted ha escuchado esta palabra. Eunuco, no encuentro una forma más sutil de decir, pero eunuco es un hombre castrado. Eso es, un hombre castrado. Usted sabe lo que es castrado, ¿verdad? Entonces, un hombre que le daba esa confianza por esa condición, tenía la confianza de estar ahí en la corte, frente al reinado, a las reinas, a todo el harén que tenía el rey. Entonces había esa confianza por esa condición de eunuco. Pero un hombre, sobre todas las cosas, potentado, es decir, de mucho dinero. Mire, hace un viaje desde Etiopía hasta Jerusalén. Eso toma más o menos unos 2,000 kilómetros. O sea, es un viaje larguísimo. Y en ese tiempo, obviamente, solamente las personas que tenían dinero, un poco dice los entendidos de ese tiempo, que solo aquellos que tenían mucho dinero podían hacer ese tipo de viajes. Y en las circunstancias que el viaje, o sea, ciertamente es un carro. Y usted sabe que en ese tiempo pues, no había mucha facilidad en cuanto al transporte. Un carro, claro, con caballos y todo, pero un carruaje, ¿no? Un carruaje especial, con comitiva, es decir, alguien importante. Ahora, no es que Dios le quiere llevar al encuentro por ser algo importante, no. En realidad Dios no mira eso. ¿Qué es lo que mira Dios? Dios mira el corazón. Porque lo que anhelaba este eunuco etíope era conocer del Señor. ¿Y usted sabe lo que pasa cuando alguien busca a Dios de todo su corazón? ¿Qué va a pasar? Lo va a encontrar. Porque Dios se da a conocer. Se da a conocer cuando usted lo busca de todo su corazón. A mí me causa cierta duda cuando dice yo le busco al Señor pero no logro encontrarle. Parece que hay algo mal. Algo no está bien ahí. Si usted le busca a Dios de todo su corazón, lo va a encontrar. Esta es una muestra de eso. Este hombre va a encontrarlo al Señor. Aquel que en algún momento pudo haber escuchado al hombre, alguna vez le hablaron a alguien de Dios y lo que él anhela es encontrar, saber, conocerle. Hace un viaje largo, más de 2,000 kilómetros, desde su tierra natal hacia Jerusalén. ¿Solo para qué? Entre comillas, ¿solo para qué? Para adorarle, dice. Solo para adorar. Qué impresionante este hombre. ¿Usted haría un viaje así tan largo solamente para ir a adorarle al Señor? Pues eso es lo que está haciendo este eunuco, ¿no? Un poco de lo que entendemos y de lo que podemos ver de este etíope eunuco. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, hay algo que me llamó la atención y que seguramente al etíope también le tenía complicado, con algún problema en su corazón, más que nada en su pensamiento. Y es que en este versículo, Deuteronomio 23, capítulo 23, versículo 1, mire lo que dice. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Y esta era la condición del eunuco. Así que dice, según la ley de Moisés, que no entrará en la congregación. Y yo estoy seguro, por este deseo que muestra el eunuco, que él sabía que de alguna manera era excluido de la asamblea de Dios, de la congregación de Dios. Y este era un problema para él. Lo vamos a ver. Esto es algo que necesitamos entenderlo porque de alguna manera también nosotros podemos sentirnos excluidos. No de esta condición, obviamente, de eunuco, pero
sí, desde una condición de pecado, por ejemplo. Yo puedo pensar como al inicio decía, de pronto no me siento digno del Señor y está bien sentirse así, pero al mismo tiempo puedo caer en el error de sentirme excluido. Y Dios no excluye, Dios incluye. Dios es un Dios de inclusión, no de exclusión. No nos segrega, no nos hace a un lado. La Biblia no es un libro donde usted puede encontrar xenofobia, es decir, esta exclusión de otros por su condición de etnia, es decir, de raza, de lo que es. Dios no lo hace, todo lo contrario. Aquí encontramos inclusión. Él quiere unidad, que todos le conozcan, murió por todos. En la cruz del Calvario dijo, está hecho todo, pero por todo el mundo, por toda la humanidad. Murió por todos y quiere que todos le conozcamos. Ese es el deseo de Dios. Así que el eunuco pudo sentirse excluido, mire, por esta razón. La ley de Moisés dice que no entrará en la congregación quien tenga esta condición de eunuco. Había un problema en él, pero Dios lo resuelve. ¿A través de qué? A través de Felipe. Es decir, a través de un maestro que le explica la palabra de Dios. Qué importante en cambio en este lado. El lado de Felipe estamos viendo y estamos aprendiendo sus enseñanzas. Él era capaz de explicar al eunuco lo que Dios anhela y quiere de cada uno de nosotros. ¿Usted es capaz de hacerlo? ¿Usted está capacitándose para eso? Estamos insistiendo que nos inscribamos, que usted sea parte de un discipulado, que aprendamos la palabra de Dios, porque mire, usted puede ser un instrumento de bendición para otros. Pero ¿cómo somos instrumentos si no estamos capacitados para eso? Si no hay en nuestro corazón un deseo de querer hacerlo. Aquí lo que veo es eso. El mensaje claro es eso. Vamos a mirar luego más adelante en algunos versículos esta situación. ¿Qué más encuentro aquí? Bueno, aquí está un poco, ahí lo voy a dejar y luego lo voy a retomar esta parte de Deuteronomio 23:1. ¿Qué encontramos también como enseñanza de parte de Felipe? Que Dios usa a su iglesia para proclamar el Evangelio. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Es decir, Dios va a usar a usted y me va a usar a mí para proclamar el Evangelio. Esto es cuestión de cada uno de nosotros. Esto es cuestión de nuestra responsabilidad. No es solo responsabilidad del pastor o del líder, no. Esto es de todos. El Señor va a usar a su iglesia para proclamar. Aquí lo está mostrando. Mire, Dios pudo haber hecho de otra manera, pero ¿qué hizo? Cogió al más dotado, al más, digamos, entre comillas, espiritual y dijo, tú ve al desierto, háblale a este hombre. Así lo hace Dios. Ese es el plan de Dios. Veamos un poco más. Nos quedamos en el versículo 29, versículo 30. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entender? ¿Cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. ¿Para qué? Para que lo pueda explicar. ¿A quién pide Dios que le explique? ¿A quién pide el eunuco que le explique? A Felipe, a un hombre, a un maestro, a alguien que se interesa por conocer la palabra, que sepa la palabra. Entonces, claro, yo puedo decir, bueno, yo no sé la palabra, entonces mejor no digo nada, no. Hay una responsabilidad, hermanos. Todos tenemos que capacitarnos, todos tenemos que comprender y entender que tenemos que ser un instrumento de bendición para otros. Usted no sé en este punto si usted recuerda ese momento de conversión. Yo me recordé por esto otra vez y vino a mi memoria ese momento cuando una pareja, un hombre y una mujer, Javier, Luisa, se interesaron de una manera especial en mi vida y en la vida de mi esposa. Insistieron tanto, perseveraron tanto con nosotros. Más de un año le estaba siempre dando largas a Javier. Me insistía, vamos a la iglesia, ven, te enseño. Y yo siempre buscaba algún argumento, buscaba alguna situación para no ir. Hasta, ¿sabe qué pasó?
Que en algún momento dije, bueno, para que no siga insistiendo, le dije, bueno, está bien, este domingo te acompaño. Así que no fue, hermanos, en mi voluntad. Dije solamente para que no moleste. Pero ese día, el Señor tocó mi corazón. Cuando entré, el Señor hizo realidad esto que el profeta Oseas dejó escrito en su palabra. Con cuerdas de amor, con cuerdas de ternura, me cautivó y me atrapó. Me quitó la cerviz de mi yugo y con ternura me acercó a Él para alimentarme. Así me sentí. Y desde ahí, desde hace más de 22 años, he luchado por permanecer junto a su lado, aunque muchas veces he querido alejarme. Pero Él ha sido fiel a su promesa de guardarme y cuidarme y de mantenerme junto a Él. Una forma distinta, como ve al eunuco. Él no está buscando un argumento, un pretexto para no escuchar. Él está haciendo todo lo contrario. Y qué hermoso es eso, ese testimonio de conversión, ese testimonio del deseo de encontrar, de buscar de Dios. Miren, nos hemos encontrado muchas veces con personas realmente que ponen todo tipo de argumento, todo tipo de objeción, toda situación con tal de no escuchar. Bueno, así somos, así era yo. Pero el Señor tiene un plan, tiene un propósito, hermano. No lo haga, no lo siga haciendo. Abra su corazón, muéstrale al Señor el deseo que usted tiene y usted va a encontrarse con Él. Él lo hace. No pongamos más objeción, no ponga más. Deje que el Señor lo encuentre. Él lo está buscando, Él está poniendo un deseo como al eunuco. Lo está poniendo, lo va a hacer. Vuelvo a repetir, usted es valioso, valiosa para Dios y Dios va a hacer ese milagro en su vida. ¿Qué aprendemos de Felipe? Que hermanos es necesario hablar. ¿Qué hizo Felipe? En el versículo 30, versículo 30 dice, Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiendes lo que está leyendo? ¿Y qué hace Felipe? Sin duda empezó a explicarle el Evangelio. ¿Cuál era el pasaje que estaba leyendo en ese momento el eunuco? Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, dice el eunuco. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco al Felipe. Si esa pregunta le haría a usted, ¿cuál sería su respuesta? ¿De quién habla? Del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, desde Isaías, le está llevando hasta Jesucristo, porque esa es la predicación. Cuando usted predica, debe predicar a Jesucristo y a Jesucristo resucitado, a Jesucristo crucificado, aquel que ascendió ahora en los cielos y a la diestra del Padre, está intercediendo por usted. Su sangre preciosa fue derramada por librarnos de nuestros pecados. Eso es lo que necesitamos enseñar. El sacrificio de Dios no sea en vano en nuestras vidas. Y entonces, claro, ¿qué aprendo aquí? Que hermanos, no es suficiente el testimonio. Es importante el testimonio, obviamente, pero necesitamos hablar, necesitamos decir, necesitaba Felipe explicarlo. Esta es la manera en cómo también podemos discipular, evangelizar, como decimos, hablar de Dios a otro, como la visión que tiene la misión Livencel, de persona a persona, de persona a persona. Hablar directamente. Mire, Felipe le lleva, el Dios del cielo lleva a Felipe a hablar personalmente con el eunuco. Ahí, frente con frente. Ahora un poco complicado por esto, pero si cuidamos distanciamiento se puede hablar. Hablando, no solo con el testimonio. En Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, esos versículos conocidos, dice Pablo
Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Es decir, si no hay quien les hable. Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, hablan nuevas buenas o buenas nuevas, las buenas noticias de Dios. Entonces es importante que sepamos qué decir. Es importante que sepamos qué preguntar. Mire esta pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Le pregunto a usted, cada vez que lee la palabra, ¿la entiende? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Siempre la entiende? El eunuco dijo humildemente, no la entiendo. Explícame. Qué oportunidad más grandiosa que el Señor le da para explicar, para hablar de Dios hacia alguien que está deseoso, ávido en su corazón, en su interior de conocer de Dios. Entonces, usted no sabe la experiencia tan así como enriquecedora que sentimos cuando vemos que al frente está una persona deseosa de aprender, que quiere aprender, que no se rehúsa, que se abre completamente a decir, enséñame, ¿qué más? ¿Qué hago? Pero qué difícil es, hermano, cuando tengo enfrente una persona que tiene cerrado su corazón, que tiene cerrado su pensamiento. Vuelvo a repetir, no siga con esa práctica, hermano. No lo haga. Abra su corazón al Señor. Deje que el Señor obre en su vida. Entonces Felipe, comenzando en ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. El pasaje que estaba leyendo está en Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8. Desde ese versículo que coincidió, estaba escuchando y estaba leyendo el eunuco, desde ahí en adelante, ¿qué hace Felipe? Le enseña el Evangelio de Dios. Qué importante estar capacitado, ¿verdad? Qué importante conocer la palabra de Dios, hermanos. Felipe tenía esa posibilidad. El momento que vio y escuchó qué pasaje está leyendo, él supo dónde es, de qué es. Y desde ahí le empezó a explicar el Evangelio de Dios. Estos somos llamados también nosotros a tener esa capacidad de entender de que toda la Biblia nos lleva al conocimiento del Señor Jesucristo. Necesitamos tener esa responsabilidad. Felipe lo hizo, pudo hacer eso, lo explicó. Aquí Felipe encuentra todas las razones posibles. Me hubiese gustado saber qué le dijo, aquí no dice, pero simplemente dice, comenzando ese pasaje, le anunció las buenas noticias, las buenas nuevas acerca de Jesús. Es lo que necesitamos hacer. Necesitamos capacitarnos, hermanos. Entonces, todo esto también tiene que ver con que es de Escritura, no es solamente buenas ideas nuestras, es en base a la Escritura. Lo que dice la Escritura es lo que necesitamos mostrar. Entonces, mire, había un problema, ¿se acuerda que le dije con el eunuco? Que tenía un problema de él, que tal vez se sentía excluido por esa ley mosaica, por la ley de Moisés, de que eran excluidos los eunucos, y él de pronto decía, bueno, todo esto es para los judíos, pero yo soy eunuco, yo no puedo entrar a la asamblea. Y yo estoy seguro que Felipe le explicó, tal vez le dijo, a ver, mira, vamos al capítulo 56, versículos 3 y 5, y le dijo, escucha esto conmigo. Le dijo, el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor, no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor, a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y que sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas
también les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Está en el libro de Isaías y estoy seguro que Felipe le leyó esto. ¿Qué cree que dijo el eunuco? Ahí hay agua. ¿Le puedo bautizar? ¿Qué impide que me bautice? Si el Señor no me ha excluido y no excluye a nadie. Pero mire la actitud del eunuco. Simplemente quiere obedecer. Simplemente quiere hacerlo. Y seguro Felipe le explicó la gran comisión. Y Felipe le dijo que debemos enseñar a otros lo que Él nos ha enseñado y que debemos bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en el bautismerio hemos bautizado públicamente a hermanos y hermanas que han decidido dar una evidencia de su fe al Señor. ¿Qué impide que me bautice?, dijo el etíope. El Señor, a través de Felipe, en el versículo 37, si usted tiene Reina Valera, usted puede leerlo. Si usted tiene versión NBI, ese versículo no está. Usted puede decir, aquí se ha saltado. No, este versículo es un versículo que fue puesto no en el primer libro, en los primeros pergaminos, en los más antiguos, sino que es puesto después. Y NBI hace esa diferencia, hace esa, no diría corrección, pero sí hace una especie de explicación, que estos versículos no es que están excluidos, sino que corresponden a un tiempo más, digamos, moderno, nuevo, no que eran parte del antiguo rollo, digamos, en los primeros rollos. Este versículo no está. Pero ¿qué dice este versículo? Cuando le pregunta el eunuco eso, mire lo que contesta Felipe. Si cree usted de todo corazón, bien puede, le dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestó el hombre. Y es, sin embargo, la forma de creer de la iglesia del primer testamento, la primera iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que para bautizarnos debemos hacer nuestra confesión de fe, de creer en Jesucristo primero y luego bautizarnos. O sea, no es como nosotros, desde pequeñitos nos bautizaron, ¿no es cierto? Sin creer en Dios. Eso no está en relación a lo que dice el Nuevo Testamento, a la iglesia del primer siglo. Aquí nos muestra que hay que hacer una confesión de fe. Creo en el Señor Jesucristo. Y entonces, bajaron al agua, dice, y fue bautizado. Una situación importante de entenderla. Entonces mandó parar el carro, versículo 38, y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino. ¿De qué forma? Alegre, dice. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que podemos entender del etíope? Ya hemos conocido, hemos visto y hemos aprendido algunas cosas de la actitud, de la disposición de Felipe. Veamos la disposición ahora del etíope, del eunuco. ¿Qué encontramos aquí? Una fe genuina. Una conversión genuina. No es una conversión presionada. Nadie le obligó. Mire cómo llega a este punto. Bautízame. ¿Qué impide que me bautice? Bautízame, por favor. Explícame. Explíqueme. Nadie me ha explicado. ¿Se da cuenta? A veces cuando estamos hablando del Señor, nosotros queremos presionar a las personas, pero que ya se conviertan, digan algo, hagan algo. No, eso es la obra del Señor. En la mañana, cuando estaba predicando, entró un hombre. Me asustó un poco porque el hombre entró de una forma abrupta, sin mascarilla. Y me sorprendió un poco, de aquí puedo ver eso. Al final este hombre se acercó y me dijo, yo quiero aceptar al Señor. ¿Sabe qué pasó por mi mente? Que tal vez lo que estaba pidiendo era no tanto por buscar a Dios, sino porque buscaba ayuda. Y efectivamente también pidió ayuda. Esta es un poco la convicción que a veces nosotros podemos tener. ¿Será genuino?
El hombre lloraba. El hombre me decía, quiero cambiar, no quiero seguir así. Me dijo que estaba esclavo de un vicio, o de algunos vicios. Oré por él. Me viene a la memoria un poco la imagen de Felipe con el eunuco. Y espero, realmente es mi fe, creer que este hombre realmente haya querido buscar de Dios por convicción, no por necesidad. No por necesidad material, no porque necesitaba unos dólares o unos centavos, sino porque en realidad necesita, como él dijo, cambiar su vida. Y eso es lo que busca el Señor, hermanos, una conversión genuina en nuestro corazón. No por aparentar, no por engañar a nadie, sino porque en su corazón está el deseo de realmente conocer del Señor y tenerlo como suficiente Salvador. ¿Qué miramos en el eunuco, en el etíope? Esta confesión personal. Él decidió en su corazón hacerlo. Y luego, una evidencia de eso en el bautizo. No necesitó Felipe persuadirlo. No necesitó Felipe de obligarlo. A veces toca estar atrás. ¿Qué fue, hermano? ¿Ya? No, el eunuco dijo, bautízame, hazlo. Quiero hacerlo. Eso es lo que necesitamos, eso lo hace Dios, es la obra de Dios, sin duda. Y claro, dice el eunuco, el versículo 39, no volvió a verlo a Felipe, pero siguió alegre su camino. ¿Por qué? Porque, hermano, nunca más volvió a ser el mismo. Porque este hombre cambió su vida igual que cambió la vida nuestra. Porque cuando conocimos al Señor, nunca más nuestra vida volvió a ser igual. Él llena nuestro corazón de gozo y de una satisfacción especial. De pronto estuvo ahí con Felipe y de pronto ya no está. Bueno, muchas personas, no me quiero meter mucho en eso por tiempo, habla de que de pronto pasó algo sobrenatural, posiblemente. O simplemente es una forma de decir, bueno, Felipe cumplió y tomó otro camino. Y no lo volví a ver más, el eunuco. Pero ¿sabe qué? Aparentemente no era importante, porque ya Felipe consiguió lo que necesitaba, porque ya Felipe tiene en su corazón una nueva forma de vivir y de entender la vida. Este nuevo color que pone el Señor en nuestro corazón, de saber que tenemos una nueva forma de vivir. ¿Qué pasó con el eunuco? En cuanto a Felipe, apareció en Osoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta llegó a Cesarea. Felipe siguió haciendo. Mire, después podemos ver en el capítulo 21 que Felipe ya no era un diácono. ¿Sabe qué era? ¿Y cómo le conocen a él? Como Felipe el evangelista. O sea, ya le dieron un título diferente. Creció espiritualmente. Y el eunuco y el etíope llegó a su tierra, a su región. ¿Qué piensa que haría este hombre feliz con nueva vida? Pues sin duda predicar la palabra del Señor. Podemos mirar en la historia, hermano, que durante 5 siglos toda esta región de Etiopía, toda la región del norte de África fue llena de la palabra del Señor de una forma extraordinaria durante 5 siglos. Dios obró tremendamente, posiblemente a través de muchos eunucos, a través de muchos etíopes que tocaron la vida de mucha gente en esa región del norte de África durante 5 siglos. Lastimosamente, el tiempo cambió y hoy, en la actualidad, esta región se separó, se distanció de Cristo. En cambio ahora, esta es la región, permitieron que haya una revolución islámica. La mayoría de esta gente es musulmán, no cree en Dios. Pero Dios hizo su obra ahí. Ya el hombre lo cambia, ¿no es cierto? Pero mire, esto es lo que aprendemos. Esto es lo que necesitamos entender ahora mirando este pasaje. No sé si le puedes regresar. De esta responsabilidad. Este pasaje está puesto por algo. Ahora yo pienso que lo podemos entender. ¿Para qué está puesto ese pasaje ahí? ¿Por qué está escrito? ¿Para que sea solo una historia bíblica de escuela dominical? No.
Encierra, como usted ve, un mensaje grandioso de responsabilidad, de ser instrumento de bendición hacia otros. Esté donde esté, hermano, donde se encuentre, en cualquier lugar, usted tiene la responsabilidad de predicar la palabra de Dios a otros. Es lo que necesitamos. Este es el mensaje de Dios. Yo quiero finalmente, hermanos, que usted pueda escuchar. Voy a pasarle un video, una canción cortita que habla de esto. Un poco para que usted siga meditando en lo que escuchó, que tome una decisión en su corazón de obedecer la palabra como lo hizo Felipe y lo que ocasionó eso. Ore conmigo, por favor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor y Dios, por la instrucción y la guía que tú nos das. Queremos efectivamente, Señor, como Felipe, tener este deseo, Señor, de conocer tu palabra, de sentir que podemos ser un instrumento de bendición hacia otros, Señor. Por encima de Dios, de nuestros pensamientos, tú puedas obrar en tus planes perfectos para llegar a más y más personas. No entendemos, Señor, muchas veces tus planes, pero Señor, aquí está nuestro corazón. Aquí está nuestra vida, Señor, dispuesta para que tú obres, para que podamos ser usados de una forma de privilegio como un instrumento de bendición para otros. Señor, te pido que obres en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, allá en cada hogar donde se encuentren. Obra, Señor, que tu palabra y tu mensaje, Señor, esta mañana quede grabado en nuestro corazón y que lo podamos vivir, obedecer. Te rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Escuche.